Nicolás Núñez ha trabajado en otro aspecto sumamente preocupante del coronavirus, de este impacto del COVID-19 en nuestro país y también en el mundo, la postergación de operaciones y, por ejemplo, cómo van perdiendo consideración pública enfermedades muy graves, en particular algunas de ellas en nuestro país. Nico, ¿cómo te va? Dani, buenas noches. Hay preocupación en la comunidad científica, yo diría a nivel internacional y también en nuestro país. Es el otro gran riesgo de la pandemia que estamos atravesando. Todos concentrados en el coronavirus y a veces no le prestamos atención a lo otro. ¿Qué pasa con las enfermedades cardíacas? Por ejemplo, Con los accidentes cerebrovasculares. ¿Cuánta atención le estamos prestando hoy? No solamente los médicos, no solamente nosotros los medios de comunicación, los pacientes. Claro, creo que estuviste trabajando además en un aspecto sumamente importante y es cómo haces para equilibrar el pedido de confinamiento con la necesidad del ejercicio. Mira, estuve repasando varios artículos internacionales, pero hay 3 patologías donde se ven, pero así claramente estos efectos de la pandemia. Ataques al corazón, estás en tu casa, te duele el pecho y decís no llamo al médico por miedo a ir a un hospital. Y eso termina costándote la vida. El no consultar al médico por un dolor en el corazón, que sería lo que haría en cualquier otra situación normal. Otro caso en el que igual me decían también que pasa mucho, los apendicitis. Te duele el apéndice, es un dolor, en otra situación consultarías al médico. Sí, no vas al centro asistencial por miedo a de pronto tener un problema allí y tampoco querés que entre el médico necesariamente a tu casa. Y deriva en una peritonitis. Mirá. Y se están incrementando las operaciones por peritonitis en nuestro país porque la gente no consulta, no porque el sistema no esté respondiendo, sino porque la gente tiene miedo de ir al médico. Otros casos, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, que sabemos que tienen algunas manifestaciones, como por ejemplo, de repente la mano un poco dormida, y que cuanto más tiempo pasa, mayor es el daño. La gente termina consultando un accidente cerebrovascular, pero el tiempo que pasa va matando neuronas. Entonces, hay mucha preocupación en nuestro país. Y para dar un poco de contexto, a veces que perdemos un poco la dimensión. 7 personas por día mueren en Uruguay por accidentes cerebrovasculares. Van 12 muertos desde que empezó la pandemia del coronavirus, 41 días. En esos 41 días, según la estadística, obvio, esto no está confirmado, pero deberían haber muerto 287 personas por accidentes cerebrovasculares contra las 12 del COVID-19. Sí, es una luz de alerta que se enciende. Vamos a un informe que preparaste sobre esto. Conversamos con el cirujano endovascular, Roberto Crosa, quien ratifica la preocupación, nos decía que es un fenómeno que se da a nivel del mundo y que en Uruguay claramente se está expresando también. Hemos notado que ha descendido muchísimo aquí en Uruguay el número de casos de pacientes a tratar con ACV, particularmente desde el punto de vista endovascular. Es un fenómeno que se ha visto no solamente acá, se está viendo no solamente acá, sino que además se ve también a nivel internacional. Yo trabajo muy cercanamente con el grupo de la Universidad de Carolina del Sur, con el grupo de neurocirugía de ese lugar, y han visto, por ejemplo, que el telestroke, que la telemedicina del ACV, se ha reducido en cerca de 70 casos de consultas diarias a 5 o 6 consultas diarias. El doctor Roberto Crosa recuerda que la cifra de mortalidad de personas por accidentes cerebrovasculares en Uruguay es de por sí elevada y que existe la presunción que el mismo aumentó a raíz de la menor cantidad de consultas que se registran desde la aparición de los casos de coronavirus. Sabemos, por ejemplo, en el caso del ACV, que hay de 6 a 7 muertos por día. O sea, si nosotros al ya delicado sistema o falta de sistema de ACV que hay en Uruguay, le agregamos el problema del miedo de que el paciente no quiera consultar o no quiera llamar en tiempo, no va a llegar nunca a ser tratado y por supuesto que se expone, depende obviamente del tipo de ACV que tenga, a un mayor grado, mayor riesgo de mortalidad o morbilidad. Bueno, Nicolás les hablaba de la consulta tardía y sobre todo tomando en cuenta que hay enfermedades o hay cuadros que lo que necesitan precisamente es rapidez en la atención. Que cuanto antes uno consulte, mejor. Claro. Más posibilidades tienen los médicos de salvarnos la vida, más posibilidades tienen de que no nos queden secuelas. Otro caso que nos marcaban claramente es el tema de los infartos. Los dolores coronarios y las enfermedades coronarias sobre las que ya vamos a estar hablando de cómo se están comportando los enfermos cardíacos. Pero el alerta en cuanto a los infartos también es el siguiente. En Uruguay hay 9.000 muertos por año en enfermedades cardiovasculares. También saquen la cuenta de cuánta gente debe haber padecido enfermedades cardiovasculares desde el 13 de marzo hasta acá y de repente... todo el foco estaba instalado en la pandemia. Y sobre todo de repente, cuando les dolió el pecho, no consultaron al médico o evitaron ir al hospital justamente por el miedo al coronavirus. Los paralizó de alguna manera el miedo al coronavirus. Y ahí también consultábamos un grado 5, Ariel Durán,
una persona muy reconocida en nuestro país, y nos decía al respecto que las consultas, en Uruguay se está haciendo una encuesta, termina seguramente en los próximos días para ratificar bien cuánto es el descenso, pero dice, los uruguayos tenemos un comportamiento bastante parecido a los argentinos. En Argentina, en algunas patologías cardíacas, la disminución se comprobó que se redujo hasta un 80%. Los pacientes que se sienten mal y que van a urgencias, a una puerta de emergencia por síntomas cardiovasculares, no están yendo. Personas, se interrogan pacientes, los llamamos por teléfono, etcétera. La gente tiene miedo de concurrir a un centro hospitalario. En Uruguay está en pleno proceso una encuesta para tener cifras más aproximadas de la disminución registrada en las consultas. Se sabe que, por ejemplo, en Argentina, las intervenciones médicas por estos temas cayeron hasta un 80% de lo que tiene que ver con algunas patologías cardíacas. En Uruguay también se prevé una disminución sensible. Claramente, por uno está acostumbrado a trabajar desde hace tantos años y el contacto permanente con los colegas de otros centros hospitalarios del Uruguay, estamos por abajo de la mitad. Así, puede ser más todavía, pero yo te puedo asegurar que estamos haciendo la mitad o menos de casos que lo que hacemos habitualmente. A los expertos les preocupa además que estas menores consultas tengan repercusión en el futuro. Es muy difícil predecir lo que va a pasar. Las enfermedades cardiovasculares no perdonan, quiere decir que esos pacientes van a venir y van a ir con cuadros. Algunos seguramente se debe haber muerto en la casa, pero los demás, los sobrevivientes, al venir con cuadros más avanzados, hace que el resultado terapéutico sea de menos eficacia. Bueno, y además todo lo que tiene que ver con el cuidado necesario que debemos tener sobre estas enfermedades. Con esto de relajarse un poco por la situación de confinamiento, como que buscas excusas para permitirte algunos excesos. Si venías bien en el régimen, decís, bueno, voy a comer un poco más, voy a tomar un poco más. El mensaje que nos daban los profesionales cuando hablábamos con ellos, insisto que esto es un fenómeno internacional, claro, que se empieza a ver en el Uruguay y que lo que se quiere dar claramente es un mensaje de no abandonemos las conductas sobre otras patologías por el coronavirus. Claro. Es decir, no descuidemos patologías que son diarias y que a veces tienen mucha mayor incidencia por lo que estamos viviendo. Nuestro cuerpo, más allá de que tengamos o no tengamos el coronavirus, que nos contraigamos el COVID-19, necesita de otros cuidados que no podemos ni abandonar ni descuidar por esta situación. Viste que se está planteando este asunto de que todos vamos a salir un poquito más gorditos, ¿no? Y esto está muy contraindicado, ¿no? Pero a su vez, ¿qué pasa con los ejercicios físicos, aquellos que te permiten también mantenerte activo? Hay dos cosas que me marcaba Durán que me parece que son bien importantes y que las vamos a compartir a partir de ahora. Primero, para los enfermos cardíacos, fundamental, no discontinuar los tratamientos de medicación. Hay gente que ha dejado de ir a buscar los medicamentos, más allá de que los hospitales tratan de llevarlos a domicilios, pero se ha constatado de personas que son pacientes cardíacos y por no salir de la casa no van a buscar la medicación. Mucha gente que quizás ya tiene algunos años, que están solos, que no tienen mucha contención familiar. Entonces lo que decía el médico es importantísimo que la gente no discontinúe los tratamientos, que se siga dando la medicación que necesita, por ejemplo, un enfermo cardíaco. Y después está la polémica acerca de si ejercicio sí, si caminata en la Rambla, si vueltita por el Prado. Hay gente que dice, yo la verdad soy enferma cardíaca, necesito, por cuestión de salud, por lo menos salir a caminar. Es muy interesante lo que dice el doctor Durán al respecto también. Es claro que eso es una actividad recomendable. Pero digo, hoy si me preguntás a mí, más aún, empezando el frío, más aún que la mayoría de los pacientes nuestros son de determinada edad, yo a todos los pacientes, esta pregunta tuya me la han consultado muchos pacientes y te recomiendo que hagan ese ejercicio en su casa, como sea, hay formas. Se puede caminar, comprar bicicleta fija, algún otro elemento, pero yo no puedo recomendar en este momento, y más aún cada vez va a estar más frío, como te dije recién, que la gente salga a la calle. El doctor y grado 5 en cardiología, Ariel Durán, hizo hincapié además en otro asunto importante que no se puede descuidar por parte de los enfermos cardíacos. Mucha gente añosa, mucha gente sola, no puede discontinuar la medicación, que es algo que ha pasado. Las instituciones públicas y privadas han buscado la manera de a veces llevar los medicamentos a la casa. Hay mucha gente que no tiene familia, gente añosa, y eso es algo también un tópico muy importante, de que hay que buscar la manera de que nadie discontinúe su medicación.
Presenta JB Home Office para su nueva colección de sillas Cavaletti, representante exclusivo en Uruguay. Entre 100 a 200 cirugías por día se están postergando en nuestro país por causa de esta emergencia sanitaria. Desde las sociedades anestésico-quirúrgicas se advierte que las operaciones no urgentes van a demorar un buen tiempo, incluso luego de que se retomen este tipo de intervenciones. En hospitales y mutualistas, la prioridad es el tratamiento y prevención de COVID-19. Varios servicios se suspendieron o se han reducido y se trabaja mucho en la teleasistencia. Algo que se ha visto realmente resentido es la cantidad de cirugías. Solo se realizan las urgentes. Sí, hay mucha gente que ha visto postergada su intervención quirúrgica y debe haber que buscar una forma de salir. De todas maneras, como cuando se empiece a mover un poco esto va a ser paulatino, tampoco vamos a volver al régimen anterior de la pandemia. Porque si se empieza a destrabar esto próximamente, sin duda va a haber que igual mantener las precauciones de camas y de recursos humanos disponibles por si la pandemia se hace más grave. No podemos pretender pasar de la quietud de ahora a el 100%. O sea que aun cuando empecemos a reprogramar todas estas cirugías, vamos a ir a un ritmo mucho más lento que antes. Desde el sindicato anestésico quirúrgico, se cree que entre 100 y 200 cirugías por día se suspenden desde que comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia. Cuando se pueda operar un poco más, vamos a elegir aquellas que la postergación puede traer complicaciones o limitaciones en la calidad de vida del paciente. Pero igual va a haber muchos pacientes que todavía no se van a poder operar por un buen tiempo. Los profesionales advierten que muchos pacientes no están consultando a sus médicos, por lo que no hay un seguimiento de muchos casos y esto ha agravado situaciones. Sí, los colegas están comentando todos que están viendo casos evolucionados, bien porque el paciente no consulta porque tiene miedo de ir al hospital o bien porque se ha estado postergando su cirugía. De todas maneras, los prestadores de salud y los médicos, todos tenemos la capacidad de que si identificamos esta situación, obviamente solucionarla ya, porque se pasa a ser una urgencia. Pero sí puede pasar de que haya casos que se compliquen en esta espera. Ante esto, se exhorta a los pacientes a seguir en contacto con sus médicos o prestadores de salud para ser evaluados periódicamente. En casa sí, pero cerca del médico, o sea, perfectamente el paciente que yo asisto se puede agendar en mi consulta, yo lo voy a llamar por teléfono, vamos a tener una conversación, le voy a preguntar cómo está, si cambió algo, si pasó algo, y si entiendo que tengo que verlo, lo voy a convocar a que venga a la consulta la semana siguiente, para evitar justamente este tipo de situaciones.